Información, nueva mudanza y formación. Ken sonrió mientras caminaba, su larga espada ya envainada y en su espalda. Detrás de él se podía ver un cadáver sin cabeza, un poco más lejos de otros 8 cadáveres y otra pila de cadáveres quemados. El equipo de limpieza no se iba a divertir mucho, eso era seguro. No era como si Ken se sintiera bien matando a los soldados, pero para él, ninguno de ellos era tan inocente de todos modos. Ken también sabía que necesitaba matarlos para mantener su identidad en secreto. No había mucho más que eso. Los hombres habían entrado en su casa y la habían destruido, y él los mató a todos a cambio. La facilidad con la que lo había hecho era un poco extraña. Pero Ken sabía que era solo porque ya estaba extremadamente acostumbrado a matar a otros. Se había dicho a sí mismo que sería diferente en su nueva vida, que no se entregaría a sus vicios tan fácilmente. No fue difícil para él controlarse cuando su familia lo cuidaba, pero parecía que sin ellos estaba destinado a caer en algunos de sus viejos hábitos. Ken era muy consciente de eso. Pero esta vez las cosas fueron un poco diferentes. A diferencia de antes, cuando mataba a personas sin ninguna preocupación en el mundo, ahora su mente parecía vagar en diferentes direcciones. Estos hombres. Todos y cada uno de ellos podrían haber tenido familias. Puede que técnicamente me haya estado defendiendo, pero aún así arranqué voluntariamente a alguien precioso para otra persona. No era como si Ken fuera a dejar de matar gente, no mientras el grupo llamado los 7 espadachines de la niebla siguiera con vida. Pero ahora sabía por experiencia qué efectos podría tener la pérdida en los humanos. Solía reírse de las personas que lo perseguían en busca de venganza en algún momento de su vida, ya que simplemente le resultaba difícil simpatizar con ellos. Era bastante irónico que ahora también estuviera buscando venganza por la vida de su familia. Entonces Ken decidió hacer una promesa, un voto. A los cadáveres de su familia antes de que finalmente abandonara la cordillera antes de aventurarse en el ancho mundo. Si un día, encuentro mis manos manchadas con sangre inocente una vez más, me hundiré la espada en el estómago y me destriparé en el acto. Ken sabía que no matar a otros iba a ser difícil en el mundo al que lo habían enviado, pero ahora prometió matar solo para sobrevivir, solo matar a aquellos que realmente merecían morir. A diferencia de su vida pasada, donde mataba por placer y gratificación, esta vez lo estaba haciendo con un propósito. No importaba que todavía lo disfrutara un poco, siempre y cuando no dañara a nadie más que a sus enemigos. Después de ese voto, Ken procedió a caminar por la montaña. Gracias al interrogatorio del guerrero que había decapitado, ahora sabía la identidad de sus objetivos, de dónde venían, sabía dónde los encontraría. Pero encontrarlos no iba a ser la parte difícil. Los 7 parecían moverse siempre como un escuadrón. Entonces, para perseguirlos y matarlos, Ken necesitaba volverse mucho más fuerte. Afortunadamente, a los 8 años de edad, todavía tenía mucho espacio para crecer, ya que su crecimiento apenas había comenzado. Ken había interrogado al hombre de antes sobre varias cosas, incluido exactamente qué tan poderoso podría ser Shinobi y la forma de distinguirlos entre sí. El guerrero no parecía tener tantos conocimientos, pero aún sabía mucho más que Ken, ya que Daisuke aún tenía que enseñarle mucho sobre los niveles de poder de otros shinobi. Ken tenía un punto de referencia para Jonin, con Atamoto y los 7 espadachines, pero el resto de los rangos inferiores habían sido un misterio para él. El samurái pudo poner las cosas en perspectiva para Ken. La mayoría de las personas se especializaron en una o dos áreas. Y cada persona fue clasificada según el grado de dominio o habilidad en el área en la que se especializaba. Los 9 samuráis que Ken había matado estaban todos en el nivel de genin, capaces de enfrentarse a chunins siempre que estuvieran en grupos de 3 gracias a su habilidad con la espada y formaciones entrenadas. Sin embargo, no podían hacer mucho contra alguien más fuerte y más hábil que ellos. Actualmente, Ken estaba físicamente al nivel de un chunin y era más hábil en la batalla que la mayoría de los jonin. Sus reservas de energía también eran decentes, entrando fácilmente en los niveles de chunin. Estar en los soportes más altos en lo que respecta a la densidad. Ken trató de preguntar sobre la segunda energía dentro del que de alguna manera estaba relacionada con la naturaleza, pero el samurái parecía no tener idea de lo que Ken estaba hablando. Aún así, Ken sabía que su mayor fuerza física se debía a esa energía. Ken se había dado cuenta de que también podía usarlo para reponer su resistencia. La energía se recargó automáticamente a medida que su cuerpo absorbía más del aire que lo rodeaba.
lo que eventualmente llevaría a Ken a tener una resistencia infinita cuando sus reservas de chakra fueran lo suficientemente grandes como para equilibrar una mayor cantidad de energía de la naturaleza. Ken ya había hecho algunas pruebas en sus viajes, podía correr y mantenerse con energía durante unos días sin siquiera sentir la necesidad de detenerse. Bueno, todavía se detuvo para comer o beber un poco de agua, pero sus músculos simplemente no parecían cansados en absoluto. Ken también descubrió que agotar sus reservas de chakra era una forma bastante buena de expandirlas. Fue un proceso lento, pero parecía bastante eficiente en comparación con no hacer nada. Desafortunadamente, Ken no tenía ningún método para agotar su chakra de manera eficiente. Usar Chakra Flow tampoco agotó mucho, ya que la técnica formó algo parecido a un circuito cerrado, fluyendo el chakra de su cuerpo a su espada y de regreso. Este fue el método que Ken había ideado para ahorrar tanto como fuera posible mientras era más joven. Era la única forma que conocía de realizar Chakra Flow. Si alguien se enterara, estaría más que sorprendido de que un niño pudiera pensar en algo así. Pero para Ken, era simplemente normal, ya que no sabía cómo funcionaba la técnica por lo general. Ken pasaba cada vez más tiempo entre cadenas montañosas, entrenando como un loco por un tiempo. Al menos hasta que tuviera la confianza suficiente para aventurarse en el mundo, para estar preparado para la mayoría de las situaciones que pudieran surgir. Finalmente, durante las semanas que pasó entrenando en el bosque, Ken logró crear un movimiento que agotó su chakra de manera bastante eficiente. Había estado tratando de encontrar un método para aumentar la tasa de agotamiento de su chakra, pensó que crear una nueva técnica no haría daño. Imitando a la Hatamoto que había asesinado, cubrió su espada con una gruesa capa de luz, con el viento fluyendo a su alrededor. Lento pero seguro, vertió más y más chakra en la hoja, haciéndola brillar con luz mientras el viento la rodeaba violentamente. Luego, Ken procedió a agregar Nature Energy a la mezcla, lo que pareció fortalecer aún más la técnica. Luego, con ambas manos en la hoja de gran tamaño, se dio la vuelta, con los brazos sosteniendo firmemente la hoja mientras lanzaba un poderoso corte a su alrededor. El bosque a su alrededor tembló, cuando los árboles fueron volados, el mismo Ken se alegró de no tener ojos, ya que estaba seguro de que se habrían llenado de polvo. El nombre de la técnica: Dragon Twister. Era simple, y tenía mucho que ver con el estado del bosque a su alrededor cuando realizó ese ataque por primera vez. Todo a su alrededor estaba destrozado como si hubiera pasado un tornado. El ataque arruinó todo a su alrededor en un radio de 10 a 20 metros. La parte del dragón en el nombre proviene del hecho de que recordaba a Daisuke leyéndole leyendas sobre animales míticos y demás, y recordaba claramente que era su bestia mítica favorita. Ken estaba satisfecho con su fuerza. Pero no le gustaba lo lento que era. Le había tomado un minuto entero hacer fluir chakra en su hoja y mezclarla con su energía de la naturaleza. No fue un proceso corto y requirió mucha concentración. En una batalla real, tal movimiento simplemente no era utilizable. En términos de agotamiento de chakra, seguro que hizo su trabajo. Tomó alrededor de la mitad de las reservas de Ken para realizarlo una vez. Entonces, Ken decidió que al menos perfeccionaría la técnica antes de salir al mundo. Esto, a su vez, solo lo haría más fuerte, tanto en el cuerpo como en las reservas de chakra. Ken estaba preparado para acampar por un tiempo en ese lugar. Menos mal que incluso tenía una cascada cerca, debajo de la cual había un gran lago, que era bastante profundo. Ken decidió instantáneamente un método de entrenamiento: sumergirse en el punto más profundo del lago y realizar esa técnica 2 veces, antes de volver a subir e intentar abrir la cascada con un corte volador. Y así, comenzó el entrenamiento. Progreso y viajes. Ken miró al lago frente a él con una sonrisa en su rostro. El clima frío no lo molestó ni un poco cuando se quitó la ropa, agarró su espada grande y se zambulló en el lago, con la espada en la boca mientras nadaba hasta el fondo sin ningún problema. Tan pronto como los pies de Ken tocaron el fondo del lago, derramó chakra en su espada. Un movimiento que ya había estado practicando durante meses. El agua a su alrededor estaba electrificada, ya que Ken la resistió sin mucho problema. Luego, al segundo siguiente, agregó energía de la naturaleza a la mezcla, y el agua a su alrededor comenzó a girar cuando comenzó a balancear la hoja a la mayor velocidad que pudo reunir. Debajo del peso del agua, su cuerpo se movía lentamente, mucho más lento de lo habitual, pero su velocidad aún era comparable a la de la mayoría de los genin. Ken se dio la vuelta, su cuerpo moviéndose junto con la hoja, aumentando su impulso más y más mientras los músculos de sus brazos se flexionaban, apareciendo venas en cada parte de ellos.
En ese momento, el agua alrededor de Ken comenzó a deformarse por completo, y todo salió disparado a medida que continuaba girando más y más rápido. Se creó un pequeño tornado que arrasó con toda el agua cerca de él. Ken giró más y más, manteniendo el tornado el mayor tiempo posible. El agua se enfureció cuando las olas comenzaron a arrasar las orillas del lago generalmente tranquilo. El tornado en sí parecía hacerse más grande, pero Ken sabía que no sería capaz de mantenerlo por mucho tiempo, ya que su chakra ya se había reducido a una cuarta parte de sus reservas después de 10 segundos. Luego, Ken dejó de girar y el tornado a su alrededor se enfureció un poco más. Usando el impulso de su giro, giró hacia un lado, levantando su larga espada hacia el cielo. Entonces Ken procedió a cortar el aire verticalmente con todas sus fuerzas. Un corte volador se materializó de su golpe hacia abajo, cortando hacia adelante y dividiendo el pequeño tornado por la mitad, partiéndolo en dos y continuando hacia adelante. El corte volador atravesó las aguas y creó un gran corte en las orillas del lago. El tornado se disipó gracias al corte volador, y el agua comenzó a tratar de llenar ese agujero en un instante. La ubicación de Ken se inundó rápidamente, ya que respiró hondo y se zambulló en el agua, resistiendo la atracción del remolino que se formó rápidamente en su ubicación anterior. Este era el método de entrenamiento que había ideado después de pasar un año en esa montaña. Al principio, Ken había pensado que solo entrenaría durante unos meses, pero cuanto más entrenaba, más quería entrenar. Su fuerza había crecido exponencialmente en ese año, hasta el punto en que se sentía confiado para enfrentarse a un Jonin en la batalla, en lugar de simplemente asesinarlo. Ken también había desarrollado algunas técnicas más e incluso mejorado todo lo que tenía. El tornado que lo creó fue la versión actual del Dragon Twister. El corte volador no tenía nombre, pero fue un final para Dragon Twister, utilizando el impulso acumulado del giro y la cobertura del tornado para enviar un corte volador a un enemigo desprevenido. Ken había pensado mucho en usar sus poderes en la batalla y su practicidad. El mayor problema que tenía era estar bajo el agua, y seguía siendo una gran debilidad para él a pesar de haber entrenado bajo un lago durante un año. Mientras estaba bajo el agua, la mayoría de los sentidos que podía usar para sentir y rastrear a otros estaban básicamente apagados por completo. Bajo el agua, no tenía sentido del olfato, no tenía oído ya que sus oídos se llenaron de agua. También le resultó más difícil sentir las vibraciones en el agua que en el suelo. Afortunadamente, todavía podía sentir las energías a su alrededor, y todavía podía sentir algo de movimiento mientras estaba dentro del agua. Aún así, no se sentía natural para él estar parado en el agua por mucho tiempo. Aunque también había hecho muchos otros descubrimientos. En este punto, después de todo un año de entrenamiento, Ken llegó a una conclusión. No creceré mucho más si sigo blandiendo ciegamente mi espada así. Debería haber sido obvio que llegaría a un obstáculo en algún momento. Uno nunca podría volverse más fuerte haciendo lo mismo una y otra vez. Ken ya había perfeccionado varias técnicas para usar en la batalla. Su control sobre chakra y Nature Energy era perfecto, y en este punto podía mejorar cada parte de su estilo con Nature Energy. También había logrado notar que cada vez que su cuerpo se quedaba sin chakra, intentaba expulsar la energía de la naturaleza a un ritmo mayor, tratando de equilibrar con fuerza los poderes de su cuerpo. Durante uno de esos momentos, cuando Ken decidió experimentar y atraer más energía de la naturaleza mientras continuaba consumiendo su chakra, sucedió algo interesante. Ken sintió que le crecían escamas en el cuerpo unos segundos después de agotar su chakra, y notó que sus sentidos y su fuerza se agudizaron enormemente gracias a esas mutaciones, de alguna manera incluso más de lo habitual. Entonces, cuando estaba en apuros, básicamente podía usar todo su chakra y entrar en esa segunda forma, donde ocurrieron varios cambios en su cuerpo. Le crecieron escamas que parecían darle protección contra armas blancas y ataques contundentes. No era mucho, pero era mucho mejor que la piel normal. Sus dedos se convirtieron en garras lo suficientemente afiladas como para atravesar rocas y árboles como cuchillos calientes a través de mantequilla y dientes lo suficientemente afilados como para atravesar una espada normal con facilidad. Sin embargo, la mejor parte tenía que ser la cola. De esa forma, le creció una cola larga y puntiaguda con un extremo extremadamente afilado que parecía capaz de perforar rocas como si ni siquiera estuvieran allí. A Ken le gustó mucho esa forma, ya que lo hizo más fuerte en algunos aspectos y le permitió usar movimientos que eran aún más difíciles de predecir. Pero no duró demasiado, aunque podía extender el tiempo un poco meditando y atrayendo más energía de la naturaleza hacia él.
También era un poco peligroso, ya que Ken una vez lo probó y se convirtió en una estatua, dejándolo completamente inmóvil. Afortunadamente, su forma se revirtió cada vez que su chakra se recargaba un poco. Pero básicamente se quedó indefenso allí durante unos minutos, lo que no era exactamente aceptable si estuviera en medio de una pelea. Entonces, por ahora, su forma a escala se mantendría solo para situaciones de emergencia. En primer lugar, era mejor mantenerlo como una carta de triunfo. El año que había pasado entrenando fue extremadamente fructífero. Pero Ken sabía que no le quedaba mucho por mejorar. Él ya sabía de lo que supuestamente los shinobi eran capaces en ese mundo. Sabía que algunos podían escupir bolas de fuego, algunos podían levantar enormes nubes de vapor que les quitaban por completo la visión a otros. Entonces, Ken sabía que tenía que tener en sus manos algunas de esas técnicas. Especialmente los que quitaban la vista de sus oponentes, ya que sabía que si lograba hacer eso, lo más probable era que pudiera asesinar incluso al más duro de los oponentes. Entonces, Ken lavó su armadura roja de samurái y sus harapos y los dejó secar al sol durante unas horas, antes de vestirse y tomar todas sus pertenencias. Atando su bolso a la espalda, como de costumbre, estaba lleno de suministros, agua del lago hervida, carne de monstruo ligeramente quemada, y proyectiles, shurikens y sembos. También ató su espada grande a su espalda una vez más, atándola con fuerza para que no se deslizara mientras corría a gran velocidad a través de los bosques. También tenía una katana más atada a su cinturón, ya que la otra se había roto durante el entrenamiento. Ahora tenía una altura saludable de 1,3 metros, 4,27 pies, y su cuerpo estaba bien definido. El entrenamiento excesivo se había deshecho de cualquier grasa de bebé que pudiera haberle quedado. Entonces, a la edad de 9 años, la gente difícilmente podría decir si era un niño o un adulto realmente bajo. Sin embargo, Ken todavía no era lo suficientemente alto para su espada, que todavía tenía alrededor de 1,6 metros, 5,25 pies, de largo. Bueno, era alrededor de 1,78 metros, 5,84 pies, si se contaba también la empuñadura. Pero en este punto, Ken pudo usarlo con tanta facilidad que su longitud ya no era un problema. Entonces, con pasos confiados, Ken bajó la montaña mientras una sonrisa aparecía en su rostro, se puso la máscara y silbaba una melodía alegre. Tenía grandes esperanzas para su viaje, sabía lo que quería lograr por ahora, que era aprender algo de jutsu que realmente podría usar. Sin embargo, tenía un largo camino por recorrer antes de llegar a una ciudad. Sospechas y bebidas. Ken viajó bastante tiempo antes de percibir el olor de otros humanos. Más precisamente, se las arregló para encontrar huellas de bastantes personas, que conducían a través del bosque en lo que parecía ser un claro en alguna parte. Ken siguió las huellas y el olor por un tiempo, todo hasta que comenzó a oler más y más cosas en la distancia. Sus otros sentidos también captaban movimientos y sonidos. ¿Debo estar cerca de algún tipo de aldea? Ken saltó de árbol en árbol sin ninguna restricción, antes de detenerse finalmente. Punto. Esta espada en mi espalda definitivamente atraerá la atención hacia mí. Ken se dio cuenta en ese momento de que sus crímenes se conocerían si otros reconocieran la hoja larga y si se hiciera un cartel de búsqueda de él, la situación sería un poco más molesta. Ken había pensado en vengarse de la Tierra de Hierro y su señor, pero primero quería matar a los 7 espadachines antes de eso. Así que quería pasar desapercibido por un tiempo, para evitar alertar a cualquiera de sus enemigos sobre su supervivencia y o paradero. Por lo tanto, Ken decidió rápidamente un curso de acción, saltando un poco lejos del pueblo y encontrando un árbol grande. Ken logró escalarlo rápidamente, necesitando solo un salto para llegar a él. Desenvainó su gran hoja, dejando que la sábana cayera a un lado sobre algunas ramas mientras dirigía su punta hacia la corteza del árbol. Su larga hoja se deslizó en la corteza del árbol con facilidad, Ken enterrándola por completo, incluida la empuñadura. Con un dedo tocando la empuñadura de la hoja, Ken hizo fluir su chakra en ella, ensanchando el agujero en el proceso y quemando ligeramente el interior del árbol. Ken sacó la hoja con un hilo de chakra, la envainó de nuevo y la deslizó justo dentro del pequeño agujero que había creado. Con su arma escondida, Ken procedió a caminar hacia la aldea, manteniendo su katana atada a su cinturón para protegerse. No era algo raro de hacer en la Tierra de Hierro, la mayoría de los viajeros llevaban armas, y era más raro ver a uno desarmado. Sin embargo, todavía estaba solo, algo que los viajeros solían evitar debido a la presencia constante de bandidos de montaña. Lo que significaba que la gente todavía lo miraría raro.
Ken caminó junto a mucha gente, muchos de ellos volviendo la cabeza y mirando al extraño Ronin que venía solo del desierto. Al principio, algunos pensaron que era un niño perdido y quisieron acercarse y preguntarle por sus padres y si estaba a salvo o no. Los pobres aldeanos no tenían ningún medio para cuidar a un niño, pero al menos podían informar la aparición de uno a las autoridades correspondientes y asegurarse de que fueran enviados a un orfanato. Pero sus pensamientos sobre que era un niño se disiparon después de verlo caminar unos pasos hacia el pueblo. La katana envainada en su cinturón dijo todo lo que necesitaban escuchar. El paso confiado y la respiración controlada que ninguno de ellos podía sentir. La persona frente a ellos era sin duda un hombre extremadamente bajo. Un hombre bajo que también resultó ser un samurái Ronin altamente entrenado. Su físico estaba oculto por armaduras y pieles andrajosas, su cabello estaba demasiado crecido y puntiagudo, llegando hasta la parte inferior de su espalda. Sus manos estaban cubiertas de vendajes sucios que parecían viejos para cualquiera que los viera. Se podría usar una frase para describir al Ronin asombrado. Y esa sería un buen lío. Bien, su confianza no parecía verse obstaculizada por el hecho de que parecía que acababa de salir de una guerra. Pero su confianza realmente no cambió el hecho de que necesitaba un nuevo atuendo. Si no fuera por su ropa algo limpia, la gente habría pensado que estaba huyendo de un campo de batalla. Pero los harapos que vestía estaban limpios, aunque rasgados y desgarrados en muchos lugares. Ken caminó más y más, eventualmente encontrando lo que era esencialmente la única posada taberna en ese pequeño pueblo. Entró sin que nadie lo detuviera, muchos ya decidieron no involucrarse con él a primera vista. La apariencia de Ken no lo ayudaba exactamente a llevarse bien con otras personas, su máscara no era exactamente una vista amigable, simplemente tenía una presencia preocupante que impedía que otros se acercaran. El hecho de que Ken fuera un samurái asombrado significaba que solo podía traer problemas a un pueblo pacífico, por lo que muchas personas dentro del edificio se fueron tan pronto como lo vieron entrar. Vaciando las sillas a su alrededor mientras tomaba asiento en el bar. Dame un poco de sake, la voz de Ken era ronca, no lo había usado en mucho tiempo, y la última vez que lo hizo fue para reírse como un loco y o interrogar a una víctima. De inmediato la camarera miró al Ronin con una ceja levantada. Su voz sonaba joven, pero ella no podía identificarlo. Independientemente, los niños soldados no eran tan raros en sus tierras de todos modos. Muchas familias vendieron a sus hijos a los señores para deshacerse de los niños no deseados. Por lo general, esos niños solo se usaban como esclavos para el trabajo o se convertían en niños soldados según sus talentos. El mundo no era un lugar agradable, todos lo sabían, pero todos hacían todo lo posible por vivir bien dentro de sus propias burbujas. Razón por la cual involucrarse con un extraño de aspecto sospechoso no era del todo ideal. Soy, mocoso. Eres lo suficientemente mayor para beber, pero no todos eran tan reservados. Cada rebaño tenía su oveja negra, y los borrachos que desperdiciaban su salud ahogándose en alcohol no eran tan raros. Desafortunadamente, el alcohol tenía el efecto secundario de amortiguar el razonamiento y el proceso de pensamiento. Ken no se molestó en responder al gruñido del borracho, la camarera colocó una taza frente a él y le sirvió un vaso lleno de sake. Ja. ¿A qué no? No pensó que en realidad se lo darías. ¿Por qué te negaste a dármelo? Las palabras del borracho eran cada vez más inconexas a medida que avanzaba la conversación. Su comportamiento pareció extrañar a la camarera, que retrocedió 2 pasos. El borracho se limitó a reír, extendiendo la mano para beber la copa de sake de Ken. Antes de que sus dedos pudieran siquiera tocar la copa, la empuñadura de la espada de Ken ya estaba metida en su boca, haciendo que algunos de sus dientes crujieran mientras las encías del borracho parecían sangrar visiblemente. Los ojos del hombre borracho se abrieron como platos cuando rápidamente retrocedió 2 pasos y cayó sobre su trasero, agarrándose la boca y gritando en agonía ahogada. Ken no hizo nada más aparte de eso, ni siquiera había movido la cabeza durante el altercado, haciendo pensar a los demás que ni siquiera estaba mirando al borracho. El borracho estaba herido y con mucho dolor, pero también estaba extremadamente enojado por lo que acababa de suceder. Iba a levantarse y mostrarle a ese arrogante Ron su lugar. Afortunadamente, su suicidio no tuvo éxito. Cuando otros 2 hombres intervinieron y arrastraron al borracho antes de que surgieran más problemas. Lo siento por eso, dijo Ken mientras inclinaba un poco la cabeza. La camarera asustada también se inclinó un poco y murmuró una disculpa. El resto de la clientela también pudo suspirar de alivio al escuchar eso. Por lo menos, el viajero no estaba tan sediento de sangre.
También había decidido no causar ningún daño grave al borracho, aunque muchos otros Ronin en su lugar probablemente le habrían cortado una o dos extremidades al borracho, simplemente como una demostración de poder. Al menos el joven frente a ellos no era un individuo violento. Ken luego se quitó la máscara, su cabeza estaba siempre frente a su vaso de sake, muchos clientes sentían curiosidad por la apariencia oculta del espadachín. Era claramente poderoso, por lo que solo tenía sentido que ocultara sus rasgos. Por lo general, las personas con talento también eran las más hermosas, por lo que algunas de las clientas presentes miraban al hombre bajo quitarse la máscara con mucha expectativa en la mirada. Ken no se molestó en ocultar su rostro, pero no muchos lograron verlo, ya que su cabeza estaba inclinada hacia abajo, aparentemente mirando su taza de sake. Ken bebió el vaso al instante, luego volvió a colocarse la máscara tan rápido como se la había quitado. Soltó un suspiro de satisfacción, mientras el sabor familiar del alcohol llenaba su boca y adormecía un poco sus muelas. Beber era algo que Ken quería hacer desde hace bastante tiempo. Siempre había disfrutado de una buena bebida en su vida pasada. Era un hábito que había abandonado. Pero después de perder a su familia, sintió la necesidad de una muestra familiar de su pasado, para recordarle una vez más qué tipo de persona podría prosperar en ese mundo. Por ahora, Ken obviamente lo sabía también. Un hombre de familia y una persona cariñosa solo serían agraviados en ese mundo sin la fuerza adecuada. Incluso si tuvieran fuerza, todavía se aprovecharían de ellos, ya que esa era la forma del mundo. No, los que realmente prosperaron en ese mundo fueron los que eran como él había sido una vez. Asesinos sin sentido, cazadores que buscan saciar un tipo de hambre sádica. Ya sea dinero, fama o incluso placer, solo aquellos que estuvieran dispuestos a matar por ello serían recompensados. Como ese era el tipo de mundo en el que se encontraba Ken. Ken bebió con pensamientos de su enemigo en mente, mientras recordaba algo. De ahora en adelante. Los hombres a los que me enfrentaré serán todos como yo solía ser. Aquellos que asesinan deben estar a su vez preparados para morir, al igual que yo. A ver si tienen los mismos principios que yo. Con ese pensamiento en mente, Ken se levantó y se fue, el sabor familiar del alcohol todavía en su boca mientras salía de la taberna tarareando, dejando atrás a una camarera bastante mortificada. La camarera había sido la única que había visto el rostro de Ken. O lo que quedaba de él. Honestamente, parecía que había sido mutilado por un animal salvaje. Se congeló al mirar ese rostro durante los pocos segundos que había estado a la vista. ¿Cómo puede alguien vivir así? No, borra eso. ¿Cómo puede alguien convertirse en un poderoso samurái así? Sus pensamientos rápidamente comenzaron a saltar de teoría en teoría, mientras trataba de racionalizar lo que tenía frente a ella. El hombre no tenía ojos para hablar, entonces, ¿cómo fue exactamente lo suficientemente preciso para no solo empujar su empuñadura en la polilla del borracho? Pero, ¿cómo era exactamente que navegaba con tanta normalidad, como si nada fuera diferente en él en comparación con los demás? Estaba tan sorprendida y atrapada en sus propios pensamientos que incluso se había olvidado de pedirle a Ken que pagara su bebida. Realización y búsqueda. Ken había pasado los últimos días recopilando información de forma encubierta dentro de ese pueblo. Se las había arreglado para obtener información en la aldea al escuchar rumores mientras estaba escondido en los tejados. Ahora, los shinobi no eran exactamente un tema para los aldeanos de la Tierra del Hierro. Pero este pueblo en particular también estaba en la frontera con la Tierra del Rayo. Entonces, los asuntos de shinobi parecían preocuparles bastante. Así fue como Ken logró averiguar más sobre la guerra que estaba ocurriendo fuera de la Tierra de Hierro, con respecto a todas las demás naciones elementales. Se tituló la Segunda Gran Guerra Ninja. Aparentemente, los shinobi eran bastante propensos a comenzar guerras entre ellos. La Tierra de Hierro era una tierra neutral, por lo que generalmente se la dejaba fuera del conflicto. También era una nación poderosa, por lo que nadie trató de aprovecharse de ella ni de iniciar ninguna guerra con ella. Pero los aldeanos que vivían en las fronteras de la Tierra del Hierro todavía estaban en peligro a veces. Ya que los shinobi heridos a veces podían huir a esa tierra neutral por desesperación y traer problemas y conflictos a la vida pacífica de los aldeanos. Ken estaba muy interesado en escuchar acerca de la guerra. La guerra causaba el caos, y el caos era algo que fácilmente podía usar para su beneficio. Así que recolectó tanta información como pudo en los días siguientes, explorando por las tardes y por la noche. Luego se retiró a un árbol al azar en el bosque durante el día para descansar un poco y pensar más en la información que reunió. Ahora era el momento de reflexionar sobre la información que había reunido.
Desde el principio, Ken ya sabía que aprender las técnicas del shinobi del que tanto había oído hablar iba a ser difícil. Pero solo se dio cuenta de que iba a ser realmente imposible cuando se sentó allí y pensó más en la situación. Las técnicas de los shinobi estaban en su mayoría custodiadas por clanes y aldeas ocultas. Tenían el monopolio de ellos y solo unos pocos básicos estaban disponibles públicamente. Los que estaban fuera eran los que Koji le había comprado en su cumpleaños. No eran tan especiales, y todos los estudiantes de la academia de 6 a 12 años podían realizarlos con diferentes niveles de dominio. Ken escuchó más y más información sobre los conflictos que ocurrían cerca de la frontera, lo que le dio la esperanza de encontrar algunos futuros cadáveres y buscar pergaminos con técnicas. No era raro que los shinobi de entrenamiento a veces llevaran sus materiales de entrenamiento con ellos, por lo que Ken estaba bastante seguro de encontrar algo. Sin embargo, ahí fue donde surgió su mayor obstáculo. ¿Cómo haría exactamente para leerlos y aprenderlos? El primer pensamiento que tuvo Ken fue simplemente tomar prestado un shinobi del campo de batalla y coaccionarlo ligeramente para que leyera los pergaminos por él. Pero el problema fue que a la mayoría de los shinobi se les enseñó sobre técnicas de interrogación y cómo actuar en tales situaciones desde la edad de 6 años. Así que Ken sabía que sería difícil saber si le estaban mintiendo, a diferencia de los guardias habituales de la puerta que había interrogado antes, ahora tenía que lidiar con niños soldados entrenados. Por lo que las cosas eran un poco más difíciles. Ken también pensó en pagarle a uno de los aldeanos para que le leyera las técnicas. Pero probablemente ninguno de los aldeanos quería verse implicado en nada relacionado con los shinobi, por lo que sería difícil encontrar a alguien dispuesto a ayudar. También surgirían rumores si lo rechazaban con demasiada frecuencia, y su actividad sospechosa lo reportaría a las autoridades y estaría en el radar de los samuráis y también de los shinobi que se infiltraron en la Tierra de Hierro. ¿Cómo puedo encontrar a alguien dispuesto a ayudarme? No, lo pensaré más después de conseguir los pergaminos que necesito. Ken sonrió debajo de su máscara mientras comenzaba a descansar por el día. Comenzaría a viajar después de descansar un poco. Sin embargo, Ken no descansó por mucho tiempo, su sueño tampoco fue profundo, simplemente se quedó dormido y descansó sus músculos tensos y sus huesos cansados. Comenzó a viajar tan pronto como el sol comenzó a ponerse, recogiendo su arma principal de su escondite y comenzando a saltar hacia la Tierra del Rayo. Ken notó instantáneamente el cambio en la vegetación y el clima entre las tierras. La Tierra del Rayo parecía estar siempre nublada, las temperaturas allí eran un poco menos árticas, aunque no exactamente calientes por ningún tramo de la imaginación. Ken podía escuchar el trueno en la distancia mientras viajaba de forma encubierta. Las nubes arrojaron sombras a su alrededor, mientras su velocidad lo convertía en nada más que un borrón negro que se movía entre las hojas. Finalmente, después de una semana entera de viajar y explorar las tierras de los shinobi, pudo averiguar más sobre la Tierra del Rayo. Las noches eran especialmente tormentosas, pero los días eran bastante cálidos, por lo que tenía una agradable manta cálida del sol mientras dormía en un árbol. Después de viajar más adentro de la Tierra, Ken finalmente encontró las huellas de un grupo de shinobi. Rastreó grupo tras grupo, buscando su objetivo previsto durante días y días. Ni siquiera se molestó en tratar de atacar a grupos solo con adultos, ya que no se garantizaba exactamente que tuvieran algo relacionado con el entrenamiento en su persona. 3 juegos de sandalias de menor tamaño y uno con sandalias más grandes, 3 niños soldados y uno adulto, probablemente el líder del equipo. Ken procedió a seguir las huellas por un tiempo, los shinobi no eran los más fáciles de rastrear, todos ellos eran expertos en ocultar sus huellas y moverse de forma encubierta. Demonios, sin sus sentidos mejorados, Ken no habría podido rastrearlos en absoluto. Eventualmente, Ken encontró al grupo, acampando en una pequeña cueva. 3 niños pequeños y un adulto enmascarado. Ken los acechó durante unas horas mientras intentaba decidir un curso de acción. Por su dirección, podía decir que se dirigían aún más hacia el interior, muy probablemente volviendo a la aldea oculta. En ese momento, era poco probable que se encontraran con enemigos, a menos que fueran emboscados en medio de su propio territorio. Eso no era exactamente un asunto con alta probabilidad, por lo que Ken decidió tomarlos primero y tomar todo lo que pudiera encontrar. Al atacar a un grupo tan bien estructurado, uno siempre golpearía primero al enemigo más fuerte, infligiría la mayor cantidad de daño mientras lo tomaba por sorpresa. Ken confiaba en sus habilidades de sigilo y asesinato, lo suficientemente confiado como para matar a casi cualquier persona con suficiente preparación.
Pero la situación actual hizo que sus habilidades de sigilo fueran bastante inútiles. El grupo estaba resistiendo en una pequeña cueva, al lado de un acantilado. Era una posición estratégica y que permitía al grupo resistir fácilmente. Siempre es molesto tratar con los asesinos. Ken sabía que por su vida pasada, el adulto probablemente también era un asesino hábil, al menos tan hábil como los 7 espadachines de la niebla. Contra un asesino experimentado, uno no podía exactamente asomarse a la puerta de su casa y esperar poder tomarlos por sorpresa. No, el Jonin, liderando el equipo de lo que probablemente eran Genin, ya estaba esperando un ataque. Estaba en un estado de alta conciencia incluso mientras estaba en territorio aliado. ¿Quién podía respetar eso? La marca de un individuo verdaderamente hábil era exactamente eso, no tener la guardia baja en ningún momento, en ninguna situación, ni siquiera en su propia casa. Esa fue también la razón por la que Ken había logrado matar a todos los asesinos después de su vida cuando fue emboscado por sus compañeros. No esperaba que lo hicieran, pero estaba preparado para ello. Por desgracia, solo había sido lo suficientemente fuerte como para matarlos, incapaz de escapar después. Estaba limitado por la fuerza que los humanos podían alcanzar en ese mundo. Ahora era fuerte, pero no estaba dispuesto a pelear de frente contra personas que tenían técnicas tan extrañas. No parecía una opción inteligente en absoluto. Después de pensar un poco más, Ken comenzó a analizar un poco más a su enemigo. La cueva era una gran posición. Uno que permitía defenderse perfectamente de los atacantes. ¿Pero era eso realmente? Claro, fue decente para una noche, pero fue un poco extraño, no exactamente lo que Ken hubiera elegido. Ningún asesino habilidoso se dejaría tan abierto. Si realmente ocurriera un asalto, simplemente estarían atrapados en esa cueva, defendiéndose. Esta no sería una buena opción. Entonces, Ken comenzó a acechar alrededor de la pequeña cueva, escalando el acantilado y dando vueltas alrededor del bosque por un rato. Eventualmente, lo encontró. Un pequeño agujero debajo del tronco de un gran árbol, difícil de notar con el ojo abierto, pero Ken pudo sentirlo, ya que el árbol ya había muerto a causa de él. Esto definitivamente fue desenterrado en preparación. La Tierra del Rayo debería tener muchos campamentos de este tipo alrededor de su territorio. Ken rápidamente tomó nota mental de eso, antes de deslizarse por el agujero y aterrizar en un pequeño túnel. Se vio obligado a tomar su espada larga en la mano, contempló traerla con él, pero era demasiado larga para usarla cómodamente en un entorno cerrado, por lo que decidió que prefería quedarse con su katana más pequeña por ahora. Ken caminó en silencio más adentro, ahora podía oler sus objetivos. No tenía nada en contra de ellos, no los odiaba, pero tuvieron la mala suerte de ser el primer grupo de este tipo que encontró. Es matar o ser asesinado. Todos ellos son iguales. Ken no tenía elección en el asunto. Podía volverse fuerte o morir en el intento. Las personas a las que estaba atacando no dudarían si estuvieran en su lugar, por lo que no estaba exactamente atormentado por la culpa. Después de todo, todos a los que se enfrentaba eran los mismos que él alguna vez. Y así, Ken desenvainó su espada en silencio y siguió caminando por el oscuro túnel, preparado para hacer lo que mejor sabía hacer. Asesinatos y pergaminos. Ahora, Ken sabía que no podía simplemente acercarse al shinobi por detrás y esperar que funcionara a la perfección. Cualquier asesino hábil prestaría atención a ambas entradas a sus escondites, incluso si una de ellas fuera técnicamente una ruta de escape secreta. Un Jonin probablemente tendría trampas preparadas para ambos lados y métodos para escapar de los ataques en ambas entradas. Ken lo sabía, pero también tenía absoluta confianza en su técnica y falta de presencia. Las trampas no fueron suficientes para detenerlo, pudo sentirlas fácilmente ya que no necesitaba confiar en sus ojos. La caverna en la que se encontraba estaba completamente oscura, y un intruso solo podría ver usando una fuente de luz, lo que probablemente alertaría al Jonin escondido en la cueva. Gracias a esos factores, pudo acercarse más y más a su objetivo, arrastrándose por el techo como un reptil. Estaba usando una cantidad extremadamente pequeña de chakra solo en la punta de sus dedos y la punta de sus zapatos para adherirse a la superficie rocosa. No era una técnica difícil, Ken la había dominado durante su entrenamiento mientras buscaba formas de utilizar mejor chakra por su cuenta. Básicamente estaba imitando los movimientos de una araña, que era exactamente lo que había estado intentando hacer de todos modos. Y, como cualquier araña, se estaba preparando para envolver a su presa con sus redes. Actualmente, el Jonin y 2 de los Genin estaban descansando. Todos se sentaron con los ojos cerrados.
El tercer chico tenía los ojos bien abiertos en la entrada, a veces también girando la cabeza ligeramente hacia la ruta de escape oculta, probablemente el líder del equipo le había encomendado hacerlo. Ahora, por lo general, esto significaría que era un juego gratuito para Ken simplemente matarlos a todos en una rápida sucesión. Pero podía decir fácilmente que el Jonin en realidad no estaba descansando. Parecía simplemente tener los ojos cerrados y estaba fingiendo su respiración, haciéndola más superficial para imitar la de una persona dormida. Pero Ken pudo distinguirlo, ya que todavía existían ligeras alteraciones aquí y allá. Sus sentidos mejorados pudieron detectar fácilmente cualquier irregularidad, sin importar cuán pequeña fuera. El Jonin probablemente había decidido descansar al regresar a su ciudad y a un lugar seguro. Ken se detuvo a pocos metros de su lugar, a pocos centímetros de donde podrían verlo gracias a la luz de la fogata. Bueno, al menos el Jonin podría detectarlo. Los genin no eran lo suficientemente hábiles para notarlo mientras permaneciera lo suficientemente cerca de las rocas. Ken decidió hacer lo que mejor sabía. Crear una distracción e ir a matar. Una técnica tan antigua como el tiempo, pero aún así una de las más efectivas. Ken formó un signo de mano con una mano, creando un clon imperfecto justo debajo de él. No tenía rostro y su armadura era del color equivocado, pero era suficiente. El clon corrió hacia el durmiente Jonin, mientras que Ken se arrastró más, atravesando la luz de la llama en el mismo instante, mientras el Jonin saltaba y apuñalaba al clon con un kunai. El Jonin estaba preparado para que algo sucediera, sus instintos le habían estado diciendo que algo sucedía desde hace un tiempo, se sentía observado. Pero simplemente no podía sentir a nadie ni nada cerca. En el segundo en que sus ojos vieron esa sombra que venía de su ruta de escape construida, instantáneamente la atacó. No se detuvo a considerar la posibilidad de que fuera un clon, era imposible discernir con la poca presencia que tenía su perseguidor. Justo cuando su kunai estaba a punto de atravesar al clon, vio que simplemente desaparecía cuando sintió que una cuerda metálica cortaba su cuello. Instantáneamente, el Jonin se tambaleó hacia atrás, reemplazándose con un clon de iluminación al que le cortaron la cabeza rápidamente. El Jonin instantáneamente comenzó a hacer más señales con las manos, preparándose para escupir una gran bola de fuego en la dirección de sus vías de escape. Justo cuando su pecho se elevó, sintió que el aire abandonaba su cuerpo. Ken estaba agachado detrás de él, su hoja ya estaba dentro del pulmón del Jonin, sin alcanzar su corazón cuando el Jonin cambió su posición ligeramente por reflejo. El shinobi jadeó, dándose la vuelta rápidamente y escupiendo fuego detrás de él. Todos los genin junto a la fogata se apartaron rápidamente del camino, la mayoría acababa de darse cuenta de lo grave que era la situación. Comillas correr, gritó el Jonin, esperando que al menos escaparan y reportaran la situación. Justo cuando esas palabras salieron de su boca, Ken apuñaló a un Senbo hacia su sien. El Jonin se agachó rápidamente, evitándolo perfectamente mientras maldecía la falta de iluminación dentro de la cueva. Su oponente básicamente estaba bailando en círculos a su alrededor. Su bola de fuego anterior solo había servido para levantar humo y quitarle aún más de su visión. Ken saltó de pared a pared, lanzando Senbo y Shuriken hacia el Jonin en rápida sucesión. El Jonin rápidamente hizo algunas señas con las manos más, una pared de tierra se elevó frente a él mientras golpeaba el suelo. Sin saberlo. Ese movimiento ya había sellado su destino. El Jonin ni siquiera había logrado notarlo debido al caos, pero ya estaba mirando hacia la entrada, y Ken siempre se había estado dirigiendo hacia ella. Al levantar esa pared, Jonin había cortado la poca luz que tenía y también había logrado dejar a sus alumnos a solas con Ken. El Jonin no tenía idea de lo que había sucedido, todavía miraba a su alrededor con cautela mientras esperaba que su espantoso oponente apareciera. Mientras tanto, al otro lado de la pared, los genin apenas habían logrado llegar a la entrada de la cueva antes de que Ken apareciera frente a ellos. Todos se estancaron rápidamente, pero parecían tener mucho entrenamiento, ya que todos instantáneamente comenzaron a hacer señas con las manos. Ken podía sentirlos, pero eran mucho más lentos que los Jonin. La katana de Ken seguía clavada en el pecho de Jonin, pero no necesitaba una espada para enfrentarse a Genin. Antes de que cualquiera de ellos pudiera siquiera terminar su primer jutsu, Ken ya estaba frente al más cercano a él, su mano atravesando limpiamente su pecho. El que tenía el pecho perforado estaba demasiado estupefacto para hacer algo, sus manos cayeron sin fuerzas a su costado, su cuerpo suspendido en el aire sobre el brazo de Ken. La vista de su muerte rápida y aterradora logró sacudir un poco al todavía inexperto Genin.
Esto llevó a que uno de ellos cometiera un pequeño error en sus señales con las manos, ya que Ken arrojó el cuerpo hacia ellos. El que también estaba nervioso fue golpeado de frente, mientras que el que seguía haciendo señales con las manos logró saltar hacia un lado. Su jutsu finalmente terminó cuando juntó sus manos por última vez y disparó una bola de fuego más pequeña hacia Ken desde su boca. Ken disparó desde su posición, saltando de pared a pared como una rana y apareciendo detrás del genin en menos de un segundo. El genin había sacado un kunai, pero ni siquiera pudo darse la vuelta antes de que Ken le agarrara la cabeza y la aplastara contra la pared de la cueva cercana. Entonces Ken simplemente lanzó un senbo a través de la cabeza del último genin, quien todavía se estaba levantando y empujando el cuerpo de su compañero de equipo desde encima de él. Toda la confrontación con los tres genin solo tomó 5 segundos. Ken estaba bastante complacido con el tiempo, también estaba complacido de ver tantos jutsu de shinobi. Recordaba que se usaron muy pocos en el programa, por lo que se divertiría mucho aprendiendo más de ellos. Solo unos segundos después de que terminó con el genin, la pared en el medio de la cueva fue destruida, y el jonin saltó, agarrándose el costado, sin siquiera haber quitado la hoja todavía. Luego vio la escena frente a él, con todas sus pupilas muertas y esparcidas por el suelo cerca de la entrada de la cueva. Comillas mierda, el jonin finalmente perdió la calma con eso, sin darse cuenta de la figura agarrada al techo de la cueva justo cerca de la entrada. Justo cuando estaba mirando a su alrededor, las manos de Ken se estiraron hacia abajo, antes de que Jonin pudiera siquiera reaccionar, su mirada se movió a la fuerza detrás de él, obligándolo a mirar la fogata apagada de la que acababa de salir. Comillas que esas fueron las últimas palabras de Jonin, cuando Ken aterrizó sin hacer ruido en el suelo justo enfrente de él. Luego, Ken procedió a comenzar a recoger los cadáveres de los genin, mientras el líder del escuadrón simplemente caía al suelo, inmóvil. El asesino ciego silbó alegremente mientras encontraba más y más suministros. Cada uno de los shinobi llevaba una bolsa, cada bolsa tenía al menos 20 shuriken y 3 kunais. Ken los ató a todos a su cinturón mientras continuaba buscando en sus bolsillos. La mayoría de ellos estaban vacíos, solo llevaban algunas pastillas al azar de las que Ken no tenía ni idea. El genin que parecía haber entrenado más parecía tener 3 pergaminos, lo que hizo que Ken se emocionara mucho. Ken también encontró algunos pergaminos en el jonin, y básicamente tomó todo lo que pudo llevar consigo. Después de eso, arrojó todos los cuerpos dentro de la cueva, justo sobre el fuego. Se sentó y se calentó un poco, ignorando el olor de los cuerpos quemados mientras iba y recuperaba sus espadas. Con todo lo que poseía en su poder, Ken partió de esa cueva. Fuera de eso, decidió cubrir sus huellas un poco más, sacando su larga espada con una sonrisa. Su chakra fluyó a través de la hoja, fluyendo mientras Nature Energy también comenzó a llenar la hoja, haciéndola vibrar ligeramente con el viento. Esta vez, Ken no se molestó en acumular mucho, simplemente movió su hoja hacia abajo y lanzó un corte volador hacia la cueva. La cueva tembló cuando las rocas se partieron y se apartaron. El corte volador siguió cortando la roca durante al menos 50 metros, mientras la cueva simplemente se derrumbaba. Ken luego procedió a huir, sin siquiera dejar una huella como evidencia.